Hola y bienvenido a este canal. Hoy vamos a calcular la potencia que se disipa en un resistor, ¿sí? En el video pasado estuvimos viendo la potencia que se disipaba en todo un circuito y hoy vamos a calcular apenas la potencia que se disipa en un resistor. Como verán, acá tengo un montaje, es una pequeña protoboard con una alimentación y una resistencia protegiendo un LED, ¿sí? Un Light Emitting Diode o diodo emisor de luz. Vamos a hacer una pequeña aproximación a los diodos porque va a ser un tema que vamos a desarrollar en profundidad. ¿Por qué? Porque los diodos son la base de la electrónica, son a través de los cuales se construyen los transistores y bueno, sabemos que los transistores son parte integrante en casi, bueno, microcontroladores y demás integrados, ¿sí? Así que es muy interesante. Primero, bueno, vamos a hacer una pequeña aproximación. Se construyen partiendo de cristales de silicio puro. El silicio se obtiene a través de la arena común, ¿no es cierto? En estado puro no es conductor, pero se dopan con materiales tipo P, es decir, que tienen más protones, se le ponen impurezas, que esas impurezas, bueno, en el caso de los tipo P, contienen más protones que electrones, y por ende son más positivos que negativos. Y del otro lado, los tipo N se hacen con lo contrario, o sea, tienen más electrones que protones, en tanto que son más negativos. Cuando se unen estos dos cristales, acá hay una barrera que es física, ¿sí? Que necesitan vencer a través de una diferencia de potencia determinada, ¿sí? Una diferencia de voltaje determinado. En un diodo rectificador, esto puede ir de entre los 0.5 y 0.8 voltios, ¿sí? Y bueno, sabemos que el campo eléctrico va en este sentido, lógicamente en el sentido contrario viajan los electrones, ¿sí? Esto se conoce como ánodo, esto se conoce como cátodo, y cuando el campo eléctrico empieza digamos, a repeler las cargas positivas, es que se empiezan a amontonar en esta pequeña zona de límite, en esta zona de saturación que se llama también, y es justamente a través de ese campo eléctrico que los electrones son atraídos y bueno, se juntan en este medio que posibilita el paso del electrón. En el caso de un LED, que es un diodo emisor de luz, esto queda un poco más a la vista. De un lado tenemos el yunque, ¿sí? Con también ese material de silicio que está unido, estos son los semiconductores de silicio, se llama bigote, a esta partecita, ¿sí? Acá tenemos la parte más fina el ánodo, que es la parte positiva, y la parte más gruesa tenemos el cátodo, ¿sí? Que es la parte negativa, y esto lo ponemos, lógicamente tienen un pequeño encapsulado, y cuando se produce ese salto de los electrones, ¿sí? Los electrones sabemos que viajan, el campo eléctrico va a estar en este sentido, en este caso, y sabemos que los electrones van a viajar en este otro sentido, ¿sí? Cuando los electrones cruzan, van a desprender una energía, en realidad que genera un campo eléctrico, que a su vez genera un campo magnético, que ese campo magnético genera otro campo eléctrico, que a su vez genera un campo magnético, y así sucesivamente se produce una especie de encadenado, ¿sí? De trenzado, que Maxwell lo define claramente como, digamos, una radiación electromagnética. Bueno, Maxwell le puso la matemática a lo que ya decía Faraday, ¿sí? Esto es la propagación, después lógicamente lo corroboró Einstein en uno de sus tratados, ¿sí? Y fue a causa de esto que gana el premio Nobel, ¿sí? Que él determina qué es el fotón. El fotón es la energía que se desprende de ese electrón.
que genera un campo eléctrico, el campo eléctrico a su vez genera un campo magnético, y todo esto se da a una velocidad determinada que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. No es otra cosa que 300 millones de metros sobre segundo o 300.000 kilómetros sobre segundo. Esto es velocidad de luz, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos cuando esa radiación electromagnética es lo que nosotros podemos ver cuando el LED se enciende. En tanto que, bueno, para poder hacer ese paso de un lado al otro, necesitan vencer un voltaje muy determinado que va entre los 1.8, y eso depende del LED, a 3.5, incluso 4 voltios, ¿sí? Y bueno, es lo que vamos a hacer ahora, partiendo de la fórmula original, que es potencia igual a voltaje por intensidad. Habíamos visto algunas variantes, reemplazando intensidad, por ejemplo. Sabemos que intensidad es voltaje, intensidad, por ejemplo, es voltaje sobre resistencia, de tanto que tendríamos voltaje por voltaje sobre resistencia, voltaje cuadrado sobre resistencia, ¿sí? Y bueno, aquí viene el problema. ¿Qué voltaje usamos? ¿El voltaje de la fuente? Vamos a instalar una fuente de 12 voltios. ¿El voltaje que cae en la resistencia? ¿El voltaje que cae en el diodo? Bueno, como decía, en el diodo van a caer sí o sí entre 1,8 y 2 voltios. Eso depende de cada diodo, ¿sí? Vamos a medir primero la fuente con la referencia GND. Bueno, tenemos 12 voltios, ¿sí? Si yo mido lo que cae en la resistencia, lógicamente tengo que tomarlo desde aquí. Vamos a hacerlo así para que se vea, ¿sí? Acá está la resistencia. Aquí está el principio de alimentación. Están cayendo 10 voltios, ¿sí? ¿Por qué caen 10 voltios? Porque en el LED están cayendo 1.98. Literalmente están cayendo 2 voltios, ¿sí? En tanto que cuando vayamos a calcular la potencia que vamos a disipar en este resistor, vamos a tener que usar ¿qué? 10 voltios, ¿sí? La fuente tiene 12, acá en el LED me caen 2, y el resto se lo tiene que comer esta resistencia, o sea, 10 voltios. Vamos a ver ahora si está de acuerdo con la medida, ¿sí? 10 al cuadrado dividido 1000, que es una resistencia de un K de 1000 ohm. Esto es igual a 100 entre 1000. No es otra cosa que 0.1. 0.1 ¿qué? Watts. ¿Será que está bien calculada esta resistencia? Bueno, esta resistencia tiene una longitud de 6 a 6.5 milímetros. Voy a borrar un poquito para hacer un poquito de espacio. Una resistencia de 1/8 de watt no es otra cosa que 0.125 watt. Mide 3.5 milímetros aproximadamente, ¿sí? Una resistencia de 1/4 watt es igual a 0.250 watt, miden entre 6 y 6.5 milímetros. Una resistencia de medio watt es 0.500 watt y mide aproximadamente 8.5, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, depende del fabricante también. Y una resistencia de 1 watt, y así por delante, ¿sí? que es 1.000 watt, estábamos hablando de casi 11,5 milímetros, ¿sí? En este caso, esta es una resistencia de 1/4 de watt, y decíamos que está disipando 0.100 vatios, o sea que me están sobrando 150. Y esto nunca se va a calentar, esto va a estar así
sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Bueno, esta es una de las maneras de calcular. Lógicamente, que yo tengo, me están cayendo 10 voltios, ¿sí? Y la resistencia, esto es igual a ¿qué? A intensidad, ¿sí? Yo también ahí ya tengo la intensidad. ¿Cuánto es la intensidad? Si me caen 10 entre 1000, es 0.01, o sea, o 10 miliamperios, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Les voy a enseñar cómo se mide, porque yo por ahí lo explico y no lo estoy enseñando. Vamos a sacarle la alimentación, vamos a correrlo del lugar, vamos a cambiar aquí, vamos a pasar a modo amperímetro, ¿sí? Tenés miliamperios y amperios, vamos a medir miliamperios. Mudamos de escala. Ojo con esto porque podés literalmente quemar el tester si lo usás. Podemos usar ahora. Y vamos a tomar, mudamos el pin, vamos a tomar en serie, lo vamos a hacer entrar por el rojo, por el positivo, y lo vamos a sacar por el negativo, ¿sí? Y ahí me va a estar midiendo, esto está en serie. Llega de la fuente, pasa por el como es, multímetro y vuelve al circuito. Me está midiendo la corriente que está pasando, ¿sí? Exactamente 10 miliamperios, lo que habíamos dicho. Y bueno, podemos también hacer la otra parte de la potencia, la otra fórmula que es voltaje por intensidad, bueno, reemplazando voltaje. Sabemos que voltaje es I por R, ¿sí? En tanto que I por I es I cuadrado, potencia es igual a I cuadrado por R, ¿sí? Sabíamos que la intensidad es de 0.01 al cuadrado por 1000, ¿sí? 1.01 al cuadrado es 0.00, corro 2 lugares, lógicamente, 1. Y si lo multiplico por 1000, le tengo que restar 3 lugares, me queda esto igual a 0.1. Bueno, o sea, lo puedo calcular. Esas son las dos posibilidades que me quedaban para mostrar de cómo calcular también potencia, ¿sí? Y sabemos que 100 milivatios está dentro de los parámetros, porque esto soporta hasta 250 milivatios, ¿sí? Así que bueno, espero que te haya servido, espero que te guste lo que estoy haciendo y bueno, te espero en los próximos que vamos a seguir desarrollando más temas, ¿sí? Te dejo un abrazo.